Sabrina Ceviche, la corredora de maratón con vestido y descalza, en 1973. Sabrina Ceviche hizo historia al ganar sorprendentemente un maratón. Descalza y con un vestido sencillo, la atleta keniana desafió todas las dudas y expectativas, conquistando los corazones del mundo con su valentía y determinación, siendo hasta el día de hoy, una de las historias más insólitas e inspiradoras del atletismo. Su victoria demostró que la fuerza de voluntad y la pasión por el deporte pueden superar todos los obstáculos, ya sean físicos o estéticos. Tim Burton, y el reinicio de Superman protagonizado por Nicolas Cage en los 90. Tim Burton, conocido por su visión única, planeó un audaz reinicio de la franquicia de Superman, protagonizado por Nicolas Cage como el héroe. Este proyecto, que generó mucha expectativa, fue cancelado antes de llegar a la pantalla grande, pero es recordado como una de las más grandes historias de la industria cinematográfica. El vestuario, las pruebas visuales y el concepto innovador de Burton siguen siendo un hito en la historia del cine. ¿Cómo habría sido la visión de Burton de El Hombre de Acero? La foto y la idea nunca se materializaron, pero siguen siendo un tema fascinante hasta el día de hoy. Billy Zane se transforma en Marlon Brando para una película biográfica. Billy Zane, conocido por sus papeles en películas como Titanic, experimentó una impresionante transformación para interpretar a Marlon Brando en una película biográfica. Brando, considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, fue una figura controvertida y compleja. La foto de la transformación de Zane nos hace reflexionar sobre el poder del cine y la capacidad de un actor para encarnar la esencia de otra persona, especialmente de alguien tan icónico como Brando. Minero de diamantes, radiografiado al final del trabajo, Sudáfrica, 1954. En 1954, la seguridad en el trabajo en las minas de diamantes de Sudáfrica era de suma importancia debido a las condiciones peligrosas de los entornos subterráneos. Los trabajadores eran sometidos diariamente a radiografías para detectar posibles lesiones y garantizar que pudieran abandonar el lugar sin riesgo para su salud. Esta práctica demuestra los esfuerzos por garantizar la seguridad de los trabajadores en un entorno tan peligroso, reflejando un momento en la historia de la minería y el impacto de la minería de diamantes en el país. Vasile Gorgos desapareció durante 30 años y regresó sin recuerdos en una historia misteriosa e intrigante. Vasile Gorgos desapareció en 1960 y se presume perdido durante 30 años. Cuando finalmente regresó en 1980, llevaba la misma ropa y no recordaba dónde había desaparecido ni qué había sucedido. Este misterio es un ejemplo de la fascinación por la mente humana y los misterios de las desapariciones. ¿Qué le pasó a Vasile durante este periodo? Su historia sigue sin una respuesta clara. Las audiciones de Black Cat en 1961 se convirtieron en un evento icónico. En busca de talentos para teatro y televisión, estas audiciones ayudaron a lanzar las carreras de muchos artistas, reflejando la diversidad cultural y las oportunidades de expresión que estaban surgiendo en ese momento. La imagen de estas audiciones es una cápsula del tiempo que nos conecta con un periodo de transformación en la industria del entretenimiento. Aquí hay una fotografía rara de un joven Brad Pitt en su fiesta de graduación de 1980 y uno en Kickapoo High School en Springfield, Missouri. En 1981, todavía era un adolescente, lejos de la fama mundial que alcanzaría años después. Esta imagen revela una época más sencilla y nos hace reflexionar sobre cómo las grandes estrellas comenzaron con sueños, pero a menudo con una trayectoria muy diferente a la que habían imaginado para sí misma. Tratamiento de las enfermedades mentales en la Alemania del siglo XIX. Esta fotografía de una mujer en un entorno confinado, fechada alrededor de 1890, ilustra la forma cruel en que eran tratadas las personas con enfermedades mentales en el siglo XIX. Estaba recibiendo un tratamiento médico que en aquel momento se consideraba normal, pero que hoy suscita preocupación. La imagen refleja los métodos cuestionables de la psiquiatría de aquella época, y pone de relieve la necesidad de un enfoque más humano e integral del tratamiento de la salud mental, un tema que sigue vigente en la sociedad contemporánea. Soldados soviéticos capturando a un soldado alemán, 1945. La Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por combates intensos y dramáticos. Esta foto
Muestra un momento de la captura de un soldado alemán por un soldado soviético en 1945. El final de la guerra en Europa estuvo marcado por una serie de batallas, incluido el asedio de Berlín. Esta imagen refleja la brutalidad del conflicto, pero también marca el final de un ciclo de destrucción y la victoria de las fuerzas aliadas sobre la Alemania nazi. Archivos de huellas dactilares del FBI, un edificio monumental. El archivo de huellas dactilares del FBI, una de las colecciones más grandes del mundo, fue un ejemplo impresionante de organización y análisis de datos del siglo XX, con más de 23.000 de registros y 1 millón de tarjetas de huellas dactilares. Los archivos eran una herramienta esencial para la seguridad pública. La imagen del edificio, donde se almacenaban las huellas dactilares, nos da una idea de la magnitud de la tarea que implica garantizar la seguridad e identificar a los delincuentes. Iglesia de madera de 800 años de antigüedad. En Noruega, se encuentra la impresionante iglesia de madera de 800 años de antigüedad, construida sin el uso de un solo clavo. Este monumento histórico y arquitectónico forma parte de un patrimonio de edificios medievales que han resistido el paso del tiempo. Conocida como Stavkirke, la iglesia representa el ingenio de los antiguos constructores noruegos, que utilizaban técnicas de entrelazado para erigir estas estructuras, verdaderas obras de arte. Su diseño único continúa encantando a visitantes de todo el mundo y sirve como una conexión viva con el pasado medieval de Noruega. Restauración del Corán más antiguo del mundo, El Cairo, 1993. En 1993, la restauración del Corán más antiguo del mundo en El Cairo, se convirtió en un hito en la preservación de textos históricos y religiosos. Este manuscrito de 2.3 años de antigüedad, no solo contiene conocimiento sagrado, sino también valiosas perspectivas sobre las tradiciones y la historia del Islam. La restauración, esta cuidadosa atención, nos ha permitido preservar no solo el contenido, sino también el arte y la caligrafía que lo hacen único. Shahbarz Karapetyan, héroe del agua en 1976. El nadador olímpico armenio Shahbarz Karapetyan realizó uno de los rescates más impresionantes de la historia. Al salvar a 20 personas de un autobús que se había hundido a 24 metros de profundidad, arriesgó su vida para garantizar la seguridad de los demás. Incluso después de las graves heridas que sufrió, que lo llevaron al hospital durante 45 días, Karapetyan nunca dudó en lanzarse al rescate. Este acto heroico puso fin a su carrera olímpica, pero su legado de coraje y altruismo sigue vivo. Parece que la gente en el pasado tenía una relación diferente con el miedo. Una fotografía histórica muestra cómo los trabajadores de la construcción, e incluso los ciudadanos comunes, parecían no tener respeto por las alturas. ¿El miedo a las alturas ha existido siempre, o es algo más reciente fruto de nuestra relación con la seguridad? En los Juegos Olímpicos de 1908, la medalla de oro fue exactamente eso. Fabricada 100% con oro, con el tiempo, los costos y la practicidad de fundir medallas de oro puro se volvieron insostenibles. Hoy en día, las medallas de oro olímpicas contienen solo una pequeña proporción de este precioso metal. La evolución de las medallas olímpicas refleja no solo los cambios económicos, sino también la transformación de la visión de lo que significa ganar el máximo honor en el deporte. Familia de inmigrantes llega a Ellis Island, 1904. A principios del siglo XX, Ellis Island fue uno de los mayores puntos de entrada de inmigrantes a los Estados Unidos. Esta imagen muestra a una familia inmigrante que llega a la isla en 1904, simbolizando las esperanzas y los sueños de miles de personas que dejaron su tierra natal en busca de una vida mejor. Ellis Island no solo era un símbolo de oportunidades, sino también un reflejo de la diversidad que formaría el tejido de la sociedad estadounidense moderna. John D. Rockefeller entregando a un niño una moneda de 5 euros en 1929. En 1939, se capturó una imagen rara y simbólica. John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia, entregando a un niño una simple moneda de 5 euros. Este gesto aparentemente humilde refleja la filosofía de Rockefeller, que creía en la importancia de contribuir a la sociedad a lo largo de su vida. Rockefeller fue un gran filántropo, donó miles de millones a causas como la salud y la educación, dejando un legado de impacto social que continúa hasta el día de hoy.
El tradicional peinado con rizos de flor de calabaza, usado por las mujeres Hopi solteras, es un símbolo de principios del siglo XX. A principios de 1900, las mujeres hippie de las reservas de Arizona llevaban un peinado tradicional llamado rizo de flor de calabaza. Este peinado, con sus características flores curvas, era un símbolo cultural y social importante, especialmente para las mujeres solteras. La cultura Hopi, rica en tradiciones y rituales, utilizaba los peinados como una forma de identificación, reforzando el sentido de pertenencia y los valores comunitarios. Durante una excavación en Pompeya, se descubrió una pintura de una pizza que data de más de 2000 años. Esta obra revela lo que puede ser una de las primeras representaciones de algo que ahora es tan querido en muchas partes del mundo. Es fascinante imaginar que hace más de 2 milenios la gente ya disfrutaba de una comida tan parecida a lo que hoy llamamos pizza. Esto demuestra que los gustos culinarios pueden ser más atemporales de lo que pensamos. La captura del Che Guevara antes de su ejecución en 1967. En octubre de 1967, el revolucionario argentino Che Guevara fue capturado en La Higuera, Bolivia. Esta imagen captura el momento crítico antes de su ejecución, un punto controvertido y emotivo en la historia del siglo XX. El Che Guevara, símbolo de lucha y resistencia, sigue siendo una figura admirada y debatida en todo el mundo, y su captura y muerte simbolizan el fin de una era de movimientos revolucionarios en América Latina. Anne Elizabeth Fowler Hodges, la única persona en ser impactada por un meteorito en 1954, hizo historia cuando fue alcanzada por un meteorito mientras descansaba en su casa en Alabama. Ella es la única persona conocida que fue alcanzada por un meteorito, y también la única que sobrevivió a este raro evento. El meteorito, de unos 5 kilos, atravesó el techo de su casa y cayó sobre su cuerpo, causándole solo heridas leves. Este extraordinario acontecimiento atrajo la atención internacional, y sigue siendo uno de los incidentes más fascinantes en la historia de la ciencia y el estudio de los meteoritos. La introducción de conejos en Australia en 1859, una decisión aparentemente inocente de liberar 24 conejos en la naturaleza australiana, condujo a uno de los mayores desastres ecológicos del país. En solo 6 años la población de conejos alcanzó los 6 millones. Este fenómeno tuvo un impacto devastador en las plantaciones y la biodiversidad local, ya que los conejos se convirtieron en una plaga, compitiendo con las especies nativas y destruyendo la vegetación. Hoy en día, la historia de la introducción del conejo en Australia sirve como recordatorio de las complejidades y los desafíos ambientales causados por las acciones humanas en ecosistemas frágiles. La transformación del legendario boxeador Mike Tyson, de los 25 a los 54 años, de 1981 a 2020. Mike Tyson, uno de los nombres más importantes del boxeo, ha experimentado una transformación increíble a lo largo de las décadas. A los 25 años, Tyson era posiblemente un ícono invencible del deporte, mientras que a los 54 años, aún conserva su influencia en el mundo del boxeo, y más allá. Su recorrido de innumerables altibajos es uno de los más fascinantes de la historia del deporte, y esta foto de su transformación simboliza no solo su fuerza física, sino también su crecimiento personal. Bill Clinton y John F. Kennedy, 1963. Una imagen icónica capturó el momento en que un joven Bill Clinton estrechó la mano del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esta reunión fue un símbolo significativo ya que Clinton más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos. La foto, tomada durante una visita de jóvenes líderes a Kennedy, simboliza el comienzo de una trayectoria política que daría forma a la historia estadounidense en las décadas siguientes. Imaginemos el impacto que este simple apretón de manos tendría en el futuro político de Clinton, mientras enfrentaba grandes desafíos y cambios en la política mundial como presidente. John Lennon 1966. VS 1967. La foto de John Lennon, tomada 12 meses después de la de 1966, revela las transformaciones que marcaron no solo su vida personal, sino también el impacto de los Beatles en la escena cultural mundial. En 1966, Lennon ya estaba inmerso en su viaje como ícono del rock,
mientras que en 1967, la banda estaba experimentando con la transición hacia nuevos sonidos con la llegada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El cambio visible en el estilo y la expresión de Lennon refleja no solo los cambios en su propia vida, sino también las transformaciones musicales y sociales de la época. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre la evolución de la percepción del riesgo a lo largo de los siglos. El ornitorrinco es sin duda uno de los animales más curiosos y misteriosos del planeta. Es un mamífero, pero pone huevos. Tiene pico de pato, cola de castor, patas de nutria y es venenoso. Además, tiene receptores eléctricos para cazar a sus presas. Sus ojos son de cono doble, no tiene estómago y tiene 10 cromosomas. Una de sus características más fascinantes. ¿Brilla bajo la luz ultravioleta y se vuelve fluorescente? ¿Cómo pudo un ser tan único evolucionar de esta manera? Esto realmente desafía las leyes de la biología. Las ballenas beluga, con sus formas y características únicas, alguna vez fueron confundidas con sirenas. Su peculiar apariencia y comportamiento curiosamente parecido al humano, llevaron a marineros y exploradores a creer que habían encontrado estas legendarias criaturas marinas. Hoy sabemos que las belugas son una de las especies de ballenas más fascinantes del Ártico, pero la leyenda de la sirena sigue viva en las historias de antaño. En 1900, en el Museo de Santander, una nueva serie. La ficción continúa cautivándonos y perturbándonos de maneras curiosas. En 1977, Miami, conocida por su clima tropical, fue testigo de un acontecimiento inusual, la única vez que la ciudad experimentó nieve. Ese día, las vibrantes calles de Miami estaban cubiertas de blanco, deslumbrando tanto a locales como a turistas. ¿Cómo fue posible un acontecimiento así en un lugar con temperaturas tropicales? Este momento se ha convertido en un recuerdo único para los residentes de Miami y una curiosidad para todos aquellos que consideran la nieve como algo limitado a los inviernos de otras regiones. Esta imagen de Rainn Wilson y su esposa en la década de 1990 ofrece una mirada íntima al comienzo de sus vidas personales. Conocido mundialmente como Dwight Schrute de The Office, Rainn luce muy diferente en esta foto, sin los rasgos excéntricos de su personaje. Lo que muchos no saben es que en ese momento, Rainn ya estaba empezando a trazar su camino hacia el estrellato, compaginando su vida familiar y su trabajo en Hollywood. La popular serie Seinfeld muestra a Jerry Seinfeld viviendo en un apartamento de lujo en la ciudad de Nueva York. Pero en realidad este apartamento nunca existiría. La localización mostrada en la serie no se corresponde con la disposición real de Nueva York, lo que plantea una pregunta interesante. ¿Cómo las ambientaciones en películas y series moldean nuestra percepción de lugares que parecen reales pero no lo son? Hospital de Maternidad muestra a un padre feliz a sus trillizos, Nueva York, 1946. En 1900, se registró un momento encantador en un hospital de maternidad de la ciudad de Nueva York, donde un padre feliz fue presentado a sus trillizos que habían nacido sanos, listos para conquistar el mundo. El nacimiento de múltiples siempre ha traído gran alegría y sorpresa a las familias, y esta imagen refleja el milagro de la vida y la emoción de un padre al ver a sus hijos por primera vez. Aunque los avances en la medicina han permitido una mejor atención y tratamiento para las mujeres embarazadas y los bebés, la emoción de momentos como este sigue siendo incomparable. Cerveza de barril en los aviones de Lufthansa en la década de 1960. En la década de 1960, los pasajeros de Lufthansa podían disfrutar de un servicio de lujo, incluida cerveza de barril. Durante el vuelo, era una época en la que viajar en avión era una experiencia única, donde se disponía de comodidades como comidas completas y bebidas de calidad. El lujo y la sofisticación de volar durante esta era muestran cómo la aviación ha evolucionado a lo largo de los años, volviéndose más accesible y moderna. David Issom y el desafío a la segregación, 1958. En junio de 1958, David Issom, de 19 años, desafió las leyes de segregación racial al ingresar a una piscina exclusiva para blancos en Florida. Su valiente acción causó gran repercusión, convirtiéndose en un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Este acto simboliza la resistencia pacífica contra la discriminación racial y el deseo de igualdad.
un movimiento que se desarrollaría aún más con el movimiento por los derechos civiles en años posteriores. El Salón del Boeing 747, 1970. En su día, el Boeing 727 revolucionó la aviación comercial, y el salón a bordo de sus vuelos representaba un lujo sin precedentes para los pasajeros. En la década de 1970, los pasajeros de primera clase podían disfrutar de un espacio relajante, con sofás y una zona abierta para socializar y descansar durante los vuelos largos. Este tipo de acuerdo fue uno de los primeros en ayudar a transformar los viajes aéreos de un simple trayecto a una experiencia más cómoda y sofisticada. Hoy en día, las salas VIP de las aerolíneas son sinónimo de exclusividad, pero el 747 fue uno de los pioneros en ofrecer este tipo de servicio. Hiroshima en 1946. La ciudad después de la guerra. Esta imagen de Hiroshima, tomada en marzo de 1946, ofrece una poderosa visión de la ciudad justo después de la devastación causada por la bomba atómica. A pesar de la destrucción generalizada, la ciudad comenzó su largo proceso de reconstrucción. Hiroshima, que fue el epicentro de una de las consecuencias más trágicas de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un símbolo de paz y renacimiento. La resiliencia de sus habitantes, que comenzaron a reconstruir sus hogares y sus vidas, transformó la ciudad en un símbolo mundial de paz. Hugh Jackman como Wolverine, 2000 vs 2024. La evolución de Hugh Jackman como Wolverine es impresionante. En 2000, el actor australiano comenzó su viaje como héroe icónico del cómic en el cine, marcando a toda una generación. En 2024, vemos la transformación del actor a lo largo de los años, con su incansable compromiso por mantener su condición física y energía para el papel, convirtiéndose en una leyenda en el universo de los superhéroes. La foto captura este increíble viaje de 24 años, un testimonio del legado de Jackman, como uno de los más grandes Wolverines en la historia del cine. Una chica montando un monociclo experimental Dynasphere. En 1931, una joven experimentó con un vehículo innovador para la época, el monociclo Dynasphere. Este vehículo futurista, que parecía sacado de una película de ciencia ficción, fue un intento de superar los límites de la movilidad individual. Aunque la Dynasphere no llegó a ser popular, representa un hito en las innovaciones en el transporte y en la búsqueda de soluciones creativas para la locomoción, un tema que sigue fascinando a los inventores hoy en día. Johnny Weissmuller, el primero en nadar 100 metros en menos de un minuto. Johnny Weissmuller, uno de los mejores nadadores de la historia, hizo historia en la década de 1920, al convertirse en el primer atleta en nadar 100 metros estilo libre en menos de un minuto. Su habilidad en este deporte no solo lo convirtió en campeón olímpico, sino que también se convirtió en un ícono cultural al interpretar a Tarzán en las películas. Su logro es un hito en la natación, y es reconocido como uno de los mejores atletas de su época. Los coches Volkswagen estaban listos para ser lanzados. Los VW fueron un gran éxito en la década de 1970, convirtiéndose en sinónimo de practicidad y estilo para las familias estadounidenses. La foto de los coches listos para la venta muestra la energía de una época en la que la industria automovilística estaba en plena transformación y VW se consolidaba como uno de los fabricantes líderes en el mercado global. Playa de Coney Island, Nueva York, 4 de julio de 1946. En 1986, Coney Island, famosa por su playa y atracciones, fue el escenario de las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos, con familias reunidas para pasar un día de diversión junto al mar. Coney Island, ubicada en la ciudad de Nueva York, siempre ha sido un destino popular para neoyorquinos y turistas, ofreciendo entretenimiento para todas las edades. La imagen de este día festivo, con su multitud y ambiente alegre, captura la esencia de una época de prosperidad y optimismo después de la Segunda Guerra Mundial. La ambientación muestra cómo las playas y los espacios públicos se convirtieron en lugares de encuentro y celebración para el pueblo estadounidense. Comparación entre el cerebro humano y el de un delfín. El cerebro humano a la izquierda y el de un delfín a la derecha. Ambos son increíbles en sus habilidades, pero con diferencias notables. El cerebro humano, con su complejidad, capacidad de abstracción y desarrollo cognitivo,
es la base de nuestras innovaciones. Por el contrario, el cerebro del delfín está especializado en la comunicación y la inteligencia social refleja la evolución de especies altamente adaptadas al entorno marino. Ambos cerebros son fascinantes, y esta comparación resalta la diversidad de inteligencia en la naturaleza. Asiento de clase económica del Boeing 747 en 1970. A principios de la década de 1970, el Boeing 747, el primer jumbo jet comercial, transformó la forma en que la gente viajaba alrededor del mundo. Esta imagen de los asientos de la clase económica del Boeing 747 en 1970 nos muestra una comodidad muy diferente a la que estamos acostumbrado hoy. Los asientos eran espaciosos, pero la experiencia de vuelo seguía siendo bastante básica, careciendo del entretenimiento a bordo moderno y de los servicios personalizados que tenemos hoy. El 747 se ha convertido en un símbolo de la aviación y sigue siendo un emblema de largos viajes que abarcan continentes y conectan personas de todo el mundo. Pareja con sus 11 hijos, 1964. La imagen de una pareja con sus 11 hijos en 1954 transmite una sensación de fortaleza y unidad familiar. En la década de 1950, el concepto de familia tradicional estaba en auge, y las familias numerosas se volvieron comunes en muchas culturas alrededor del mundo. Esta fotografía simboliza la importancia de los lazos familiares en una época de grandes cambios sociales y culturales, y refleja el valor de la unidad familiar como base para el crecimiento y desarrollo personal. Máquina expendedora de ron de la década de 1950. En la década de 1950, una máquina expendedora ofrecía ron, lo que reflejaba una era de innovación en la industria de servicios y bebidas. Esta imagen nos transporta a una época en la que la tecnología empezaba a penetrar en la vida cotidiana de las personas, facilitando el acceso a productos de consumo. Sin embargo, con el tiempo, las leyes y regulaciones han cambiado, convirtiendo estas máquinas en una reliquia de una era pasada. Defensores coreanos durante los disturbios de Los Ángeles, 1992. Los disturbios de Los Ángeles de 1992 fueron un momento decisivo en la historia reciente de Estados Unidos, y esta foto captura un momento icónico de resistencia. Durante los disturbios, 2 hombres coreanos fueron fotografiados defendiendo valientemente sus tiendas, y convirtiéndose en símbolos de la lucha contra el caos que envolvía la ciudad. Esta fotografía se ha convertido en un símbolo de la perseverancia de las comunidades inmigrantes en tiempos de crisis y violencia. Y aún hoy suscita debates sobre la dinámica social y racial en Estados Unidos. El príncipe heredero Guillermo de Alemania, 1915. En 1915, el príncipe heredero Guillermo de Alemania fue fotografiado inspeccionando sus tropas durante la Primera Guerra Mundial. Como destacado líder militar, estuvo profundamente involucrado en las operaciones del Imperio Alemán, un papel que le llevó a desempeñar un papel importante en los acontecimientos que afectaron al destino de toda Europa. Su presencia en el campo de batalla es emblemática de las tensiones y desafíos de la época, reflejando la intensidad de la lucha y el liderazgo militar. El diseño icónico del bolígrafo Bic desde 1955. Desde 1955, Bic ha mantenido el mismo diseño para sus bolígrafos, que se ha convertido en un símbolo mundial. Su diseño simple y funcional ha conquistado generaciones, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en oficinas, escuelas y hogares de todo el mundo. La durabilidad y practicidad del bolígrafo Bic fueron pioneras y siguen siendo una de las opciones más populares en material de oficina, lo que refleja la eficacia de su diseño atemporal. Tim Burton y el reinicio de Superman protagonizado por Nicolas Cage en los 90. Tim Burton, conocido por su visión única, planeó un audaz reinicio de la franquicia de Superman, protagonizado por Nicolas Cage como el héroe. Este proyecto, que generó mucha expectativa, fue cancelado antes de llegar a la pantalla grande, pero es recordado como una de las más grandes historias de la industria cinematográfica. El vestuario, las pruebas visuales y el concepto innovador de Burton siguen siendo un hito en la historia del cine. ¿Cómo habría sido la visión de Burton de El Hombre de Acero? La foto y la idea nunca se materializaron, pero
siguen siendo un tema fascinante hasta el día de hoy. La introducción de conejos en Australia en 1859, una decisión aparentemente inocente de liberar 24 conejos en la naturaleza australiana, condujo a uno de los mayores desastres ecológicos del país. En solo 6 años la población de conejos alcanzó los 6 millones. Este fenómeno tuvo un impacto devastador en las plantaciones y la biodiversidad local, ya que los conejos se convirtieron en una plaga, compitiendo con las especies nativas y destruyendo la vegetación. Hoy en día, la historia de la introducción del conejo en Australia sirve como recordatorio de las complejidades y los desafíos ambientales causados por las acciones humanas en ecosistemas frágiles.